Bienvenidos, apreciados teleasistentes. Les saludamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría en el Perú. Es muy satisfactorio estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad. El día de hoy, nuestra invitada tratará un tema muy importante que se presenta con mucha frecuencia en nuestros niños y a veces no sabemos de qué se trata. La doctora Nique, médico residente de pediatría, expondrá trastornos por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Con ustedes la doctora Pérez. Doctora Pérez. Muy buenas tardes. Muy bien. El día de hoy nos estamos reuniendo para continuar las actividades de la unidad de telesalud. Esta exposición está dirigida hacia los padres de familia. El tema que se va a tratar el día de hoy es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Soy médico residente de la especialidad de pediatría. Mi nombre es María Eugenia Pérez Meñique y mi sede es el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Bueno, en cuanto a la introducción acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno de origen neurobiológico que comienza en la infancia, ¿no? Esta se va a caracterizar por algunos síntomas cardinales que van a enfocar sobre la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Aquí tenemos una imagen que nos describe que no todo lo que se distrae, se mueve o es impulsivo quiere decir que tenga trastorno de déficit de atención, ¿no? Muchas veces tenemos diferentes personalidades en nuestros niños, pero no quiere decir que todos ellos vayan a tener un trastorno de déficit de atención. Ahora, ¿cuáles son las características de estos pacientitos? Es que van a ir evolucionando con la edad y cambiando conforme la persona se va desarrollando. En cuanto a la epidemiología, nos habla de la prevalencia de niños que va a variar de acuerdo a un 2 o 18% según los criterios de diagnóstico. Es más común en niños en una relación de 4:1, es más hiperactivo en el caso de los niños y tiene una relación de 2:1 en caso de que tenga una característica de ser desatento, ¿no? También puede existir, nos habla de trastornos comórbidos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber asociaciones con algún tipo de trastornos de conducta, por ejemplo, trastornos de ansiedad, en el caso de que exista también depresión, discapacidad del aprendizaje, niños que tengan trastorno autista o trastorno del sueño. Bueno, para la información hacia los padres acerca de las causas, no se conocen aún los factores específicos que originan el trastorno de déficit de atención, a pesar de que existen múltiples estudios e investigaciones que se han realizado, ¿no? Se considera que los familiares de primer grado con pacientes con trastorno de déficit de atención podrían estar afectados. Y más que todo no hablan de una causa única que lo va a llegar a provocar, sino nos habla de una interacción de varios factores, entre ellos la parte genética, ¿no? En donde el 80% de los trastornos de déficit de atención son de origen hereditario, en el que están implicados varios genes, ¿no? Por ejemplo, si un padre tiene un TDAH, el riesgo de que el niño tenga aumenta de 2 a 8 veces. Y para un hermano el riesgo aumenta entre 3 a 5 veces, ¿no? Y más aún si tenemos un gemelo que sea homocigoto, ¿no? Que va a aumentar el riesgo entre 12 a 16 veces. También nos hablan de factores en cuanto a la anatomía neurológica, ¿no? Esto ya más que todo con los tamaños cerebrales, en donde puede haber una afectación significativa, quizás menor, pero sí, de acuerdo a los estudios, hubo una afectación en cuanto a los tamaños. También nos hablan acerca de algunos factores neuroquímicos, en donde existe un fallo entre los circuitos del cerebro que pueden llegar a provocar un desequilibrio entre estos neurotransmisores, que nos hablamos más que todo de la dopamina y adrenalina, que son encargados de transportar esta información hacia nuestro cerebro. Ahora, lo importante también es hablar acerca de unos factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, si existen el uso de algunos consumos de exposición o consumo de alcohol, exposición al humo del tabaco, al estrés o algún tipo de ansiedad durante el embarazo.
También acerca de la prematuridad, si hubo alguna conexión o algún tipo de factor para el trastorno de déficit de atención, ¿no? Algunas de las características que deberían presentar al menos estos niños es que este tipo de comportamiento debería estar al menos presente en más de un entorno, ¿no? Debería estar, por ejemplo, en la escuela, comportarse de la misma manera como es en el hogar. También persistir durante al menos 6 meses, estar presente antes de los 12 años. Hablamos de que un deterioro de la función en actividades académicas también van a repercutir, ¿no? Repercute no solo en la parte académica, repercute también en la parte social o ocupacional. Es ser excesivo para el nivel del desarrollo del niño y algo importante es que no es causado por otros trastornos mentales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las no causas? Por ejemplo, si hablamos acerca de la crianza, una mala crianza de los padres no son los culpables de que su hijo tenga TDAH. Por ejemplo, alergia a algunos medicamentos o contactos con tóxicos ambientales, algunos desacuerdos entre los padres, las separaciones, divorcios, este tipo de eventos, ¿no?, que pasan en la familia no es tipo de causa de un trastorno de déficit de atención. El nacimiento de hermanos, celos o, por ejemplo, la falta de apego, ¿no? También se dan algunas situaciones en que los padres pueden llegar a trabajar fuera de casa o que estén lejos, ¿no? Cambiar de colegio, el nivel socioeconómico, también hablan acerca del coeficiente intelectual, la edad de la madre, o por ejemplo el hecho de algunas comidas, ¿no? Consumir mucho azúcar, grasa, conservantes, o que el niño esté muchas horas en la televisión, en los videojuegos, o estímulos luminosos. Eso habla como la parte de las no causas, ¿no? Y por ejemplo aquí les voy a mostrar un video acerca de la clínica, ¿no? Primero este video para poder desarrollar la parte de los 3 puntos cardinales sobre la conducta de un niño con trastorno de déficit de atención, ¿no? En los primeros estudios, las características de este síndrome se definieron como fallos en el control moral. Pero a lo largo de la historia, el TDAH ha recibido muchos nombres como, por ejemplo, lesión cerebral mínima, síndrome hipercinético, reacción hipercinética en la infancia o hiperactividad. Ya en nuestro tiempo se sabe que el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, que a partir de ahora vamos a llamar TDAH, es una alteración de origen neurobiológico que se caracteriza por 3 síntomas que son clave. Por una parte, la dificultad para mantener la atención. Por otra, la hiperactividad. Y finalmente, la tercera, la impulsividad, tanto a nivel de conocimiento como conductual. Estas 3 características influyen de manera negativa en la vida escolar del pequeño debido a sus problemas para atender en clase y seguir las explicaciones, además de su falta de autocontrol, por lo que actúa generalmente de forma menos madura que el resto de los alumnos. En estos momentos, el TDAH es el trastorno con mayor incidencia en la población infantil, ya que lo padecen un 5% de los niños en edad escolar, es decir, 1 por cada aula. Es importante que sepáis que tiene un fuerte componente genético, hasta en el 80% de los casos, aunque no es una herencia directa porque son varios los genes implicados. Es importante que tengáis en cuenta que solo se identificará como trastorno cuando todos los síntomas se observen con mucha mayor frecuencia e intensidad que en el resto de los niños de igual edad e interfieran en la vida cotidiana de la casa, la escuela o su entorno. Además, no olvidéis que no todos los niños con este trastorno manifiestan los mismos síntomas. Al considerar parte de la clínica, si hablamos acerca de la hiperactividad,
consideramos como un exceso de movimiento y actividad motriz en algunas situaciones inadecuadas. Se caracteriza también porque no pueden quedarse quietos cuando la situación lo requiere. Y muchas veces los niños más pequeños son más hiperactivos y estos tienden a disminuir con la edad. Ahora, si hablamos acerca de la inatención, tienen una dificultad para mantener la atención durante un periodo de tiempo, tanto en las tareas académicas como familiares y también en el caso de que se presenten eventos sociales. Les cuesta mucho lo que son organizar las tareas, también en el caso de planificarlas y llevarlas hasta el final. Tienden además de ir intercambiando lo que son las actividades académicas sin tener que terminar ninguna de ellas, ¿no? Al final las dejan inconclusas. A veces parece que los niños no te llegan a escuchar o no siguen órdenes ni instrucciones. Tienen muchos olvidos o pierden continuamente las cosas, se distraen con facilidad o con algunas cosas irrelevantes. El problema de este es que persiste durante la adolescencia y durante la vida adulta. En cuanto a la impulsividad, lo que los caracteriza más que todo es la impaciencia, ¿no? La dificultad para aplazar las respuestas y esperar el turno. Estos niños constantemente llegan a interrumpir a los demás y responden precipitadamente ante algunas preguntas antes de terminarlas. Y cuando son más pequeños tienen tendencia a tocarlo todo. Ya en una edad escolar, interrumpe constantemente a los otros y tienen problemas para esperar su turno. Y ya cuando son más grandes, en la adolescencia, suelen tener mayor conflicto con los adultos y una tendencia a algunas situaciones de riesgo. Hablamos acerca de los subtipos. Tenemos tres variedades en donde predomina la conducta impulsiva hiperactiva. También tenemos el desatento y el combinado, ¿no? En este tipo combinado se caracteriza por tener los tres síntomas principales, ¿no? La inatención, la hiperactividad y la impulsividad. El tipo inatento, cuando el síntoma principal es la inatención, y el hiperactivo impulsivo, en donde la conducta que predomina es la hiperactividad y la impulsividad. Bueno, en cuanto al tratamiento, este debe ser integral y se debe denominar un tratamiento multimodal, ¿no? Esto se caracteriza más que todo porque es un tratamiento de manejo a largo plazo y también requiere su inversión de esfuerzo y no solo eso, sino que también influye la parte económica. En cuanto al tratamiento, incluye lo que son la parte farmacológica, es muy importante también la parte psicológica, en parte de la escuela, cómo se desarrolla, ¿no? La parte académica, y un pilar importante es la familia. Si hablamos de la parte psicológica, el entrenamiento de los padres, uno se enfoca en el conocimiento de ellos acerca del trastorno de déficit de atención y el manejo de estas conductas inadecuadas. Para eso también existen programas cognitivo-conductuales y también un entrenamiento de autocontrol y la solución de problemas de atención, ¿no? También podemos tener un programa de entrenamiento de las habilidades sociales, inteligencia emocional y orientaciones hacia los profesores. En la parte pedagógica, tiene como objetivo más que todo favorecer la adaptación académica del niño a través de un programa individualizado diseñado por el orientador del centro hacia los profesores especialistas y el tutor del alumno. La finalidad es la de atender los problemas de aprendizaje de conducta o sociales que presentan los niños con TDAH. Este programa implica también a la familia y a todos los docentes que estén en contacto con el alumno, y asimismo se recomienda que estos docentes reciban la formación sobre el TDAH, que sean capacitados para el manejo de estos niños en la escuela. Si hablamos acerca del ámbito familiar, que es un pilar muy importante, los padres deben aceptar, comprender e implicarse de forma activa en el tratamiento de sus hijos y coordinarse con todos los especialistas para que traten con su niño. Para ello se llevan a cabo los programas de entrenamiento para los padres, ¿no? Se trata de un programa, en este caso un programa conductual, en el que se les da la información sobre el trastorno, en donde se les enseña a modificar la conducta de sus niños. Si hablamos acerca de la parte farmacológica, la mayoría de los niños afectados con TDAH deben recibir un tratamiento farmacológico porque así se reducen los síntomas
y mejora el rendimiento académico y de comportamiento. Y al mismo tiempo hace de que pueda trabajar mejor a nivel psicológico y pedagógico, ¿no? En estos momentos se están prescribiendo, se podrían mencionar 2 tipos de medicamentos. El más usado son el metilfenidato y la atomoxetina, ¿no? El tratamiento farmacológico debe ser prescrito por un médico con experiencia en TDAH y lo debe adaptar a las necesidades de cada paciente y cada familia. Generalmente no está recomendando en niños pequeños, ya que para ellos se aconseja mejor realizar lo que son las terapias, y además se irá haciendo algunas revisiones médicas sobre acerca del peso, la talla, el pulso. Se tiene que ver la presión arterial de los niños, ¿no? Cada paciente es individualizado en cuanto al tratamiento. Debemos tener en cuenta también los efectos secundarios que suelen aparecer al comienzo del tratamiento, pero son bastante infrecuentes, de escasa intensidad y de gravedad, ¿no? Y estos llegan a desaparecer al poco tiempo. Bueno, ya para finalizar, tenemos algunas recomendaciones para los padres. En este caso, una de ellas podría ser proporcionar un modo de vida ordenado, ¿no? Organizando sus horarios, estableciendo los periodos para el esparcimiento y el ejercicio físico. Es muy importante establecer rutinas en que aquellos lo que más les gusta, ¿no? Las actividades que más les gusta realizar. Las tareas deben dividirse en periodos cortos de tiempo porque ellos tienden a distraerse con mayor facilidad. Deben tener algunos descansos y con refuerzos constantes para poder conseguirlo. Poner un tiempo límite a partir del cual todos puedan quedar liberados para realizar su tarea escolar. Otra de las recomendaciones es que deben ser guiados para que presten atención a los aspectos fundamentales de lo que esté haciendo. En momentos de crisis, no dejar llevarla a una situación de enfado a su extremo, ¿no? Calmar la situación y más tarde, cuando ya haya pasado, tratar de reflexionar lo que ha ocurrido. Adaptar su aprendizaje hacia sus capacidades. Cada niño es diferente y tiene habilidades diferentes y se pueden uno desarrollar más que en otras, ¿no? Y fomenta las actividades en las que destaque. No emplear todo su tiempo en hacer las cosas que más dificultad le generan. Quizás ya por últimas recomendaciones, tratar de esforzarse en encontrar continuamente sus virtudes y evitemos juzgar, ¿no? Continuamente lo que hace. Tenemos que halagar continuamente lo que hacen bien, aunque sea algo que nos parezca mínimo o esperable, ¿no? Evitar lo que es una continua crítica en el ambiente familiar y dedicar más que todo un tiempo a compartir alguna actividad en que les guste a ellos, y es su tiempo y es exclusivo para ellos, ¿no? Bueno, estos son en cuanto a las recomendaciones, y ya para finalizar la exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora. Nos han llegado algunas preguntas por WhatsApp. Dice, ¿qué especialista debe tratar los casos de TDAH? ¿El neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo o el pediatra? ¿O el trabajo es en equipo? Sí, muchas gracias por la pregunta, licenciada, y es muy importante para los papás al menos tener consideración por dónde el niño debería ser guiado, ¿no? Como se ha explicado antes, no tanto solo para la parte de los padres, sino que también para nosotros como especialidad de pediatría es muy importante identificar este tipo de síntomas o de tipo de personalidades que podemos ver en estos niños para nosotros orientarlos hacia qué especialidades puede ir. Y como lo había mencionado, es un trabajo multidisciplinario. Son varias especialidades con las que tienen que ir manejadas, pero a donde más que todo corresponde primero es a la especialidad de neuropediatría, ¿no? Posteriormente también tiene evaluaciones por psiquiatría, tiene que tener viendo todas las esferas, no solo con psiquiatría, sino también con psicología, ver ese trabajo, ¿no? Con los niños y con parte de la familia para que ellos también se adapten a otra realidad, ¿no? Porque son ciertas cosas que también tienen que mejorar los papás para poder tener los conocimientos de que
cómo es el comportamiento de un niño con un tipo de trastorno de déficit de atención, ¿no? También otras de las recomendaciones es en el colegio, ¿no? Muchas veces piensan de que deberían estar en un colegio especial o algo así. No, en realidad, simplemente es que tengan las herramientas para que ellos se puedan adecuar también, ¿no? A ese tipo de, a lo que ellos están acostumbrados y tener ese tipo de orden. Bien, doctora. Nos llega otra pregunta. Dice, el TDAH lleva a los niños a una falta de concentración, pero muchas veces manifiestan que ellos están en su cabecita armando una película grande y están de cuerpo presente en el aula, pero su mente está divagando en otras cosas. ¿Esto es parte del TDAH? No necesariamente. En realidad, podemos tener un niño hiperactivo, un niño que se distrae fácilmente, pero no significa que tiene TDAH. Eso lo va a ver los especialistas, ¿no? Si a ti te llama la atención ello, tú lo puedes llevar donde tu pediatra, y tu pediatra lo va a evaluar. Y si ve algunas conductas, lo va a referir o lo va a abarcar mayor estudio, ¿no? Y como les he explicado, podría pasar por neuropediatría o algunas neurología también infantil para poder evaluar todo ese tipo de conductas que tiene, pero no todo niño con algún tipo de conducta que se distraiga fácilmente o que sea muy hiperactivo, inatento, no necesariamente tiene TDAH. Pero sí nosotros tenemos que ser claros en dar algunas órdenes, ¿no? Por ejemplo, uno se distrae y si tú le das órdenes y le sigues dando vueltas al mismo asunto, se va a distraer con mayor facilidad. Por eso es importante captar tu atención y ser claros en lo que a lo que se le va a decir, porque si le damos más vueltas a lo mismo, ellos se distraen fácilmente y pierden la concentración con mayor facilidad. ¿Cómo termina un TDAH sin tratamiento? Generalmente en los niños pequeños, cuando tenemos ese tipo de conductas, más que todo son terapias, son más que medicamentos, poco probable por el hecho de ser niños. Primero vemos cómo va el cuadro en cuanto a su comportamiento y ya más adelante, cuando realmente afecta en niños ya más grandes lo que es el estudio y necesita tiempos de concentración, de repente puede meditar a que se les pueda dar algún tratamiento, ¿no? Farmacológico. Más que todo para los horarios de estudio, que es lo que se quiere el objetivo, ¿no? En los momentos de concentración. Para que haya una mejora siempre se debe tratar también al grupo familiar. Siempre es un apoyo entre todos. Tiene que ver, abarcar mucho la familia, en donde ellos tienen que tener el conocimiento de cómo actuar o cuáles son las recomendaciones en cuanto a algunas conductas si nuestro niño tiene ya un diagnóstico de TDAH, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, me mencionan que puede ser por el estilo de crianza. No, como les había mencionado, pues es un desarrollo neurobiológico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el antecedente de algún niño con TDAH, un hermano o algo así, es muy probable que también su hermanito lo llegue a presentar. Ahora, otros mitos que también nos hablan, por ejemplo, hablan de que solo se puede llegar a presentar en varones. No, también puede haber niños que puedan presentar TDAH, quizás no de la misma magnitud, sea algo subdiagnosticado. Entonces hay que tener también cuidado, puede ser en ambos sexos. El niño no hiperactivo no tiene TDAH. O sea, dicen que si no es hiperactivo no llega a tener TDAH. Como les había mencionado, hay subtipos. Entonces puede presentar solamente la actitud de inatento y puede ser algún subtipo de TDAH, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro de los mitos que también quería mencionarles es esto de que los niños necesitan algún tipo de clases especiales. En realidad es más que todo tener claras las órdenes para que ellos puedan no dar tanta vuelta a lo que tú quieres transmitir, ¿no? Para que ellos puedan tener con un lenguaje sencillo, entenderlos. Y tampoco estar
regañándolos por las actitudes o por algunas cosas que ellos hacen mal. Al contrario, eso los hace sentir peor. Tenemos que alabar las cosas bien. Los niños con TDAH son menos inteligentes, es otro de los mitos. En realidad no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de los niños. Otro de los mitos que también se considera es que los niños con TDAH deben ser tratados con fármacos. No siempre. Por eso es que primero se ve lo que es la parte de psicoterapia, la parte familiar, la parte en el colegio, la parte educativa, ¿no? Y siempre apoyado por su médico. Ahora, también si es que el niño llega a presentar algún tipo de conducta, si necesite ya utilizar lo que son los fármacos, mencionan que puede llegar a generar dependencia. Esto también es falso. Si el niño realmente lo necesita y está diagnosticado, no le va a generar dependencia, pero si tenemos a alguien que lo toma sin tener una prescripción por su diagnóstico, pues sí, ¿no? Eso ya es distinto. Y el TDAH es un problema de niños, pero también puede ser de adultos, ¿no? Puede haber personas que nunca han sido diagnosticadas y quizás en la adultez es donde siguen presentando los mismos. No solo es un problema de niños, también se puede presentar en la edad adulta. Bien, doctora. En caso de un niño diagnosticado con TDAH, debe ser obligatorio informar a la profesora, a los profesores, ¿verdad? Sí, muy importante para que todos tengan conocimiento más que todo de la conducta, ¿no? Y la paciencia. Y no tratarlo diferente en realidad, sino que tomar otras medidas de cómo comunicarse con él. Muy bien, doctora. La verdad, excelente presentación. Muchas gracias por su interesante tema. Y es bueno que este tema tomen atención los padres, lo sigan por YouTube, porque muchas veces toman como que el niño es desobediente, que es malcriado y no saben que hay un problema de fondo. Así que gracias, doctora. Por favor, despídase del público presente. Gracias por la invitación para la exposición y bueno, siempre tener en cuenta que todo es por el bien de los niños, ¿no? Si encontramos algo que nos llama la atención, no dudemos siempre en acudir primero a los pediatras, ¿no? Que son los primeros a donde el niño va a acudir en cualquier tipo de consulta. Y agradecerles por la invitación. Muchas gracias. Bien, doctora. Agradecemos también al público que se conectó con nosotros y a todos nuestros seguidores. Recuerden que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Les esperamos mañana a la misma hora con otro tema de interés general. Buenas tardes a todos.